Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nos encontramos nuevamente acá con las reflexiones bíblicas y espero que se encuentren bien. Vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a reflexionar sobre uno de los últimos días de Jesús en su ministerio terrenal. El capítulo 16 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, de San Juan, nos explica qué sucedía en esa época, en la última semana que Jesús estaba sobre la tierra, con sus discípulos, y cuando le dijo que se iba. Difícil, ¿eh? Imagínense que estos muchachos y estas chicas, pero sobre todo estos muchachos, ¿no? Estos discípulos que seguían a Jesús, los apóstoles, ¿no? Que los nombró Jesús personalmente, le dice el maestro, ¿no? El maestro, yo le decía maestro, rabí, le dice, bueno, me tengo que ir. Y ellos, algunos sabían exactamente que, o pensaban saber que era el Mesías. Otros pensaban que había venido una persona de Dios, pero no entendían muy bien cuál era el tema. Pero ahora vamos a analizarlo, vamos a saber. Pero vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre Santo, te pido que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poderla aplicar, que nos ayudes, Señor, a movernos en todas las cosas que tú nos pides, agradándote en todo. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en el capítulo 16 del libro de Juan podemos ver algunas cosas salientes. Jesús le había dicho a los discípulos, y sobre todo a los apóstoles que estaban ahí, que él se tenía que ir. Ahora, imagínense, varios años estuvieron estos discípulos y estos apóstoles con el Señor Jesucristo. Ellos lo vieron hacer tantas maravillas. Ellos sabían que era poderoso, muy poderoso, pero no tenían un entendimiento tan grande, ¿no es cierto? Porque era muy difícil saber esto, porque todavía el Espíritu Santo no había bajado sobre ellos y no había bajado en ellos. Entonces Jesús le empieza a explicar algunas cosas, ¿no? Una de las cosas importantes para mí es cuando le está explicando todas estas cosas, y vamos a centrarnos en algún versículo. En el versículo 25 del capítulo 16. Dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Hasta ese momento Jesús, ¿qué significa alegoría? Alegoría es que tenía que darles ejemplos que ellos pudieran entender. Parábolas. Un ejemplo de alegoría son parábolas, ejemplo. Esto es parecido a esto o similar a esto, o sucedió esto que es parecido a lo que sucede en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y entonces ahí le está diciendo, hasta ahora le hablé con alegoría, pero ahora no le hablaré más con alegoría. Y ya faltaba poco para que él se fuera. Cuando decimos Jesús se fuera, significa que iba a ir a la cruz del Calvario, iba a morir, iba a ser enterrado, iba a resucitar, y después de 40 días de la resurrección iba a ser llevado al cielo. Así que dice que en aquel día me vas a preguntar y pediréis en mi nombre. Ahí está. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esto es interesante. Hasta ese momento
cuando ellos pedían algo a Jesús, Jesús le pedía al Padre. Pero de ahí en adelante, después del sacrificio de Cristo, ya nosotros tenemos acceso al Padre. Hasta ese momento, hasta que Jesús estaba sobre la tierra, los seres humanos no tenían acceso al Padre. El acceso al Padre es por medio de Jesucristo. Y sigue siendo actualmente. Pero nosotros, después que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio supremo, podemos ir directamente al Padre a pedir las cosas. Porque ya Jesús nos abrió paso al lugar santísimo. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Camino a dónde? Al Padre. Y Él nos abrió ese camino. Pues el Padre mismo, dice, os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si nosotros amamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Padre ya lo sabe, y entonces ya el camino al Padre está abierto, ¿no es cierto? Y nosotros directamente cuando oramos, ¿qué decimos? Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, Estamos hablando con el Padre. Por supuesto que es muy importante agregar una cosa también necesaria, que es, Padre Santo que estás en el cielo, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y también podemos agregar, y con la intercesión de tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Esto no es una fórmula mágica, no. Es simplemente, si nosotros vamos al vecino, ¿no es cierto? Y alguien nos mandó a buscar algo, le decimos, mirá, nosotros venimos porque aquel me dijo que venga a buscar algo. Nosotros también vamos al Padre, nos estamos dirigiendo al Padre, que el Señor Jesucristo nos dijo. ¿Y cómo nos estamos dirigiendo al Padre? En el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que ir al Padre en su nombre. Y también sabemos, en el libro de Romanos habla perfectamente, que nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Eso es muy importante. Cuando uno va al Señor a pedirle las cosas, nosotros pedimos cosas que quizás no conviene. Nosotros pensamos que conviene, pero Dios sabe que no conviene. Entonces el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con suspiros inefables. Y entonces, ¿cómo es ese mecanismo? Ese mecanismo es así. Miren, es muy fácil. Yo cuando oro al Padre, lo primero que tengo que pensar y hacer es pedirle al Padre lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Nosotros sabemos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó que tenemos que pedir. Después tenemos que pedir las cosas que la gente nos pide que pidamos a Dios. Ustedes saben, cuando ve una persona me dice, ¿por qué no orás por mi tío, por mi hijo, por mi esposa, porque está enferma, o por esto, o por el otro, o porque no tengo empleo? Bueno, eso también lo tenemos que pedir. Y tenemos que pedir las cosas que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones, o sea, los suspiros inefables que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para que le pidamos a Dios, que son las cosas que convienen. Yo puedo pedir muchas cosas que yo creo que me conviene, pero quizá Dios me dice que no. Entonces, cuando yo vengo al Padre, tengo que decirle, Padre, vengo en el nombre del Señor Jesucristo, con la intercesión de tu Santo Espíritu, que Él me va a ayudar a pedir lo que conviene, y vengo a ti, Padre, a pedirte todas estas cosas, pero sí, y las cosas nacidas de mi corazón, porque hay cosas que vienen a mi corazón para que yo le pida al Padre, pero siempre estas cosas que nacen de mi corazón tienen que ser analizadas. ¿Por qué? Porque el corazón es terriblemente cativo, malo, Entonces yo tengo que saber que si lo que estoy pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso lo dejo en manos del Señor. Le digo, Señor, si es tu voluntad,
yo te voy a pedir esto, pero si hay algo que te estoy pidiendo que no es de acuerdo a tu voluntad, hacémelo saber y no te lo vuelvo a pedir. Bueno, entonces, hasta ese momento, cuando Cristo hablaba a los discípulos en la semana antes de su partida, Él les explicó: hasta ahora no pediste nada al Padre, siempre me lo pediste a mí, yo se lo pedí al Padre, pero a partir de ahora se lo podés pedir al Padre en mi nombre. Entonces, continúa Jesús: salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ya había cumplido su ministerio el Señor Jesucristo. Y se lo explica muy claramente, ya no con alegorías, sino explica y nos explica a nosotros concretamente. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido del Padre. Guarda lo que han entendido los discípulos hasta ese momento. Hasta ese momento habían entendido esto: que Él había salido del Padre, que Él sabía todo. ¿Para qué le va a preguntar si sabe todo? Y entonces, y que no necesita que nadie te venga a preguntar. Porque si yo necesito saber algo, Jesús ya sabe que yo necesito saber algo y no me toca preguntarle, sino que directamente me lo responde él sin que yo tenga que preguntarle. Genial esto, ¿no es cierto? Muy bien. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Habían estado varios años con ellos, ¿no? He aquí, y acá viene una fuerte, digamos, una fuerte, ¿cómo podría decir?, ataque a la falsa doctrina de la prosperidad. Ustedes escucharon la doctrina de la prosperidad. Bueno, este es un ataque al mismo Señor Jesucristo. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les avisa el Señor Jesucristo: usted venía a mí, nosotros creemos en vos, vos sabés todo, tú sabes todo, eres de Dios, no tenemos que preguntarte nada. Pero le dice Jesús: atente, y viene el tiempo que me vas a dejar, me vas a abandonar, todos ustedes me van a abandonar. Y le ataque contra la doctrina de la prosperidad. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué extraordinario, qué ataque terrorífico a la prosperidad. ¿Cómo puede haber gente que enseña estas cosas y gente que cree estas cosas? O sea, ¿yo hago un pacto con Dios? No, Dios hizo un pacto conmigo. Yo no puedo hacer un pacto con Dios. Él hizo un pacto con nosotros y nos dijo que si nosotros creemos en Él, en el Señor Jesucristo, nosotros seremos limpiados de todo pecado y andaremos, cuando Él vuelva, nos vendrá a buscar para ir directamente al Padre, directamente. Entonces Él hizo un pacto con nosotros, no un pacto que si yo creo en Él y pongo el dinero que teóricamente los pastores me dicen que tengo que poner, entonces yo no me voy a enfermar, no voy a tener inconveniente. No, fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones. Las aflicciones vienen, seguro. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que pensar? Sí, las aflicciones vienen, pero mi Señor venció el mundo. ¿Quién es el que te hace sufrir? El mundo. ¿De dónde vienen tus sufrimientos? Del mundo. ¿De dónde vienen las persecuciones? Del mundo. ¿De dónde vienen los que no te dan el sueldo que corresponde? Las enfermedades, las guerras, los hambres, el hambre. ¿De dónde viene? Del mundo. Pero eso ya está vencido. ¿Quién lo venció?
nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que tenemos que alentarnos en esto. Nada de la doctrina de la prosperidad, Dios me tiene que dar esto, Dios me tiene que dar otro, yo soy bueno. ¿Bueno de qué? Yo soy pecador. Tú eres un pecador. No lo quieres reconocer. A la fine lo vas a reconocer, como lo reconocí yo. Entonces, tenemos una fuerte, respuesta del Señor Jesucristo. En la vida tendrás aflicciones, mas Él venció el mundo. Venció el que te hace sufrir. Venció a Satanás, venció el mundo, venció el cosmos, venció todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor te bendiga. Me llamo Alberto.